Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a encontrarnos aquí en España Israel, encuentros y desencuentros con José Antonio Lisbona. Hola José Antonio. Muy buenas tardes, Jorge. Pues nada, hemos recorrido un largo trecho en este camino que en años es corto, pero es tan intenso que parece uno de estos culebrones venezolanos que cada capítulo se estira y cada año da de sí tanto. Y un año que dio de sí mucho es este del que vamos a hablar, los años 85-86, porque son los años en que finalmente, como comentábamos, es cuando llega por fin la boda tan esperada y tan ansiada, cuando por fin en enero del año 86 se firma ese tratado de reconocimiento de relaciones diplomáticas plenas entre ambos países. El camino había sido largo y en los últimos tiempos de esta historia que habías contado, con el ascenso del Partido Socialista, cuyos dirigentes más destacados, entre ellos el propio Felipe González, habían visitado Israel, conocían Israel, pero era más bien la Israel socialista que justamente en el año 77 había perdido el poder en Israel, con lo cual volví a ver otra vez una falta de sintonía y se pospone nuevamente desde su asunción al cargo en el año 82, se va posponiendo, y anunciabas tú que uno de los impulsos que recibió definitivamente el reconocimiento fue el cambio de ministro de Relaciones Exteriores. Correcto. El primer ministro de Asuntos Exteriores del gobierno socialista había sido Fernando Morán, alguien diplomático de carrera, un excelente diplomático, pero que era de la escuela castillista, es decir, Castilla. Fue un ministro que duró 11 años durante todo el periodo de Franco, y en ese periodo es donde se consolida lo que se llamaría la tradicional amistad hispano-árabe. Es decir, ante el rechazo occidental, España se entrega a los brazos del mundo árabe y del mundo latinoamericano. Fernando Morán no es un entusiasta de las relaciones, pone muchas cortapisas, crea más inconvenientes mentales en el resto del gabinete y en el resto de los diplomáticos españoles y en el propio Felipe González. Felipe González cambia de gobierno en julio del 85 y pone al frente de Exteriores un mago de las relaciones públicas. No era diplomático, era un excelente político, un excelente gestor, que ya había sido ministro de Justicia y que había sido también ministro en las áreas económicas, como Francisco Fernández Ordóñez. Eras un verdadero impulsor de las relaciones, y en ese verano del 85 ya tanto Paco Ordóñez, Francisco Fernández Ordóñez, como le gustaba a él que le llamaran Paco, cuando llega al ministerio comienza a desempolvar el dossier israelí y solicita al entonces director general Jorge Ezcayar que comiencen a ver las posibilidades de acercamiento a Israel, a enviar mensajes positivos. Y también sucede eso que lo hace Ordóñez al llegar al ministerio, también lo inicia Felipe González. Si he dicho que el cambio de ministerio fue esencial, hay otro hecho esencial. Una de las personas que había conocido Felipe González en el año 77, cuando está en Israel, en aquel congreso, era el entonces secretario general de las Juventudes Socialistas de la Bodá, Mija Harish. Mija Harish era una persona muy cercana a Simón Peres y es la persona que, a través de un mensajero ideal, que fue Fernando Mújica, el hermano de Enrique Mújica, que años más tarde sería vilmente asesinado por la banda terrorista ETA, transmite una carta secreta de Mija Harish a través de Fernando Mújica para el propio Felipe González. En esa carta, Mija Harish le dice que comprende las reticencias españolas, pero que tenía que darse cuenta que iba a haber un cambio de gobierno, que Simón Peres iba, en ese gobierno que entonces había de unidad nacional entre Shamir y Simón Peres, y Simón Peres iba a ser primer ministro de Israel. Un gobierno de unidad nacional que tenía pactada una alternancia y por lo tanto se esperaba que Shimon Peres en ese final del 85 asumiera el cargo, ¿no? Efectivamente, era una alternancia en un mandato de 4 años. Los 2 primeros años eran para el
dirigente del Likud, Isaac Shamir, y los 2 años siguientes serían para el dirigente del Partido Laborista, Shimon Peres. Entonces, ante esa posibilidad, también Mija Harris explica en esa carta secreta a Felipe González que Shimon Peres es un hombre de paz, que quiere trasladarse a Naciones Unidas en septiembre, dirigirse a las Naciones Unidas e impulsar lo que sería un acercamiento hacia el mundo palestino y hacia el mundo árabe. Y que, por lo tanto, cree que deberían iniciarse contactos para que se conozca mejor el mundo israelí y el mundo español. A Felipe González, que conoce Mija Harris, lo considera un interlocutor válido, considera que hay ideas básicas y buenas en esa carta, y manda a sus 2 hombres de confianza, a su jefe de gabinete, Julio Feo, y al entonces director del Departamento Internacional, Juan Antonio Ñañez, que establezcan contacto con Mija Harris y que lo inviten a venir a Madrid. Eso fue el inicio, y en un sol abrasador del mes de agosto, finales del mes de agosto, en un chiringuito del Parque del Retiro, el enviado especial en secreto de Israel, Mija Harris, se sienta con los 2 enviados especiales y secretos españoles, como Julio Fío y Juan Antonio Ñañez, y se inicia lo que sería una operación excelente, una operación de diplomacia secreta que concluiría 6-7 meses más tarde, el 16 de enero del 86, con el establecimiento de relaciones plenas. A partir de ahí, Felipe González tiene en la cabeza establecer relaciones, no sabe la fecha, pero han pasado ya muchos años, hoy día ya han pasado 26 años, y la historia nos indica que en la cabeza de Felipe González tenía una fecha, que es que España iba a ser miembro de pleno derecho en la Unión Europea. El 1 de enero del 86, España y Portugal se integraron en lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, la CEE. Ese era el pistoletazo de salida, era la luz verde para Felipe González, sobre todo porque en sus contactos con el mundo árabe ya los mensajes que había recibido de Egipto, de Jordania, de Arabia Saudí y de otros países como Argelia y de otros países incluso más radicales, ya incluso de la propia Libia de Gaddafi, ya no era tanto no establezcan relaciones con Israel, sino esperen a que haya un buen momento. Es decir, el rechazo, como en los primeros años de Felipe, no era no pueden ustedes establecer relaciones con un país anexionista y que no tiene y que ha ocupado territorios por la fuerza, sino si ustedes quieren establecer relaciones, establezcanlas, pero en un momento adecuado. Uh-huh. Y Felipe busca ese momento adecuado. Y es un poquito también para vender, digamos, al subconsciente público. Es decir, bueno, para los que no estén muy convencidos, esto lo hacemos porque Europa nos obliga a ello, aunque en realidad no existía esa obligación, ¿no? Pero da la sensación de que era una condición previa para entrar, para ser miembro de pleno derecho de la Comunidad Económica Europea. Eso es cierto, Jorge. No lo he explicado porque tampoco podemos entrar en detalles, pero es cierto que no era una condición. En el Tratado de Adhesión de España no se mencionaba en ningún aspecto que España tuviera la obligatoriedad de establecer relaciones con todos aquellos países que la Unión Europea ya tenía relaciones. Y eso también lo sabía Israel. Y para Israel, en 2 momentos distintos, en ese periodo del 79 y 83, 84, había utilizado lo que era presionar a los países europeos para que los países europeos presionaran al gobierno español como un elemento de, si ustedes quieren entrar al mercado común, entrar en la Unión Europea, previamente establezcan relaciones con Israel. Lo había hecho durante la primera etapa Moshe Dayan, pidiendo a los alemanes, a los británicos, a los holandeses, a los franceses, a los italianos que presionasen a España, y lo había hecho más tarde Isaac Shamir, sobre todo con italianos, alemanes también, franceses, holandeses, belgas, casi todos los parlamentos. La entrada de España a la Unión Europea tuvo que ser ratificada por cada uno y todos los parlamentos, y en todos y cada uno de los parlamentos europeos los diputados de los parlamentos locales siempre ponían preguntas a sus gobiernos para dirigir a que España estableciera relaciones con Israel previamente a su entrada. Pero es cierto que el Tratado de Adhesión no lo mencionaba. Todas las presiones que hizo Israel fueron en vano, porque es cierto que no se dejó presionar España por las presiones europeas, porque efectivamente temía más las presiones del mundo árabe. Y por lo tanto, a partir de ese momento en que Felipe González ya mentalmente
sabe que quiere establecer relaciones, tiene que establecer tres mecanismos. Por un lado, negociar y crear unos canales de interlocución secreta con el enviado de Simón Peres, que es Mija Harís, un lado, mantener las conversaciones secretas. Y dos elementos importantes que se producen en 4 o 5 meses, que es enviar mensajes y ver a la mayor parte de los jefes de Estado árabes para mentalizar y concienciar que España iba a establecer relaciones con Israel, que era una decisión que España la iba a hacer por interés propio y que iba a ser un elemento positivo para los países árabes porque consideraba que si España mantenía relaciones con Israel podría presionar a Israel para que se acercase a una posición de paz. Y eso se crea primero en Naciones Unidas. Francisco Fernández Ordóñez se reúne con 10-12 ministros de Exteriores árabes. Existen viajes de Su Majestad el Rey a países del Golfo. Existen también viajes del Rey de España a Jordania y Arabia Saudí. A su vez, también hay viajes de mandatarios árabes a España y siempre en ese periodo se mantiene una posición. España establecerá relaciones con Israel y es un elemento positivo y queremos que ese elemento sea para que Israel acerque su posición al mundo árabe. En paralelo a esa campaña de mentalización y concienciación que España ha dirigido al mundo árabe, España tiene que prepararse porque no nos olvidemos que en España, después de Francia, era el país donde había habido más atentados por parte del terrorismo palestino radical, llamémoslo así. Es decir, había habido luchas y disputas entre Al-Fatah y Abu Nidal, había habido disputas también con la oposición siria de hermanos musulmanes, había habido atentados contra embajadores de países moderados como Kuwait, Jordania, y efectivamente en ese periodo que va desde el 80 hasta el 86, España, después de Francia, es uno de los países donde más atentados terroristas hay. Por lo tanto, en la mente y en la quiniela que Felipe González considera que puede suponer, ya no hay tanto un boicot árabe, ya no hay tanto un rechazo a los países árabes, algún país radical como Irán, como Kuwait, como Gaddafi, la Libia o Argelia podían suponer que serían países que mantuvieran una posición radical frente a España. Pero el tema del terrorismo árabe es lo que más pesaba en la mentalización de Felipe González. Y entonces se tienen que crear también grupos internos en España de seguridad. Se crea el grupo SERDEI, que es Seguridad España-Israel, Establecimiento de Relaciones, que durante esos 4 meses tiene que trasladar equipos de agentes secretos y agentes de policía para cada una y todas las embajadas españolas en el mundo árabe para que haya una protección. También se dota de mayor protección a lo que sería el mundo judío en España, ya no solamente a la oficina de Israel ante la OMT, el Colegio Judío en Madrid, oficinas de dirigentes judíos, las sinagogas que había en España. En ese periodo que se establecen canales de vinculación diplomática en secreto con Israel, canales de mentalización y concienciación hacia el mundo árabe. En paralelo se creaban los mecanismos para establecer y eso se ve como un acercamiento a través de redactar una declaración unilateral y una declaración conjunta, que luego más tarde fue así también, y llegamos a que se corta. Como siempre en todos los procesos siempre hay un hecho. Si en el 82 la imposibilidad de establecer relaciones por culpa de Sabra y Shatila, en noviembre del 85, el ataque israelí a la base de la OLP en Túnez imposibilita que Felipe González paraliza las conversaciones secretas que se están llevando con el enviado especial de Simón Peres, con Mija Harís, y que durante un periodo de tiempo no haya conversaciones y se paraliza el proyecto. Pero en la mente de Felipe González estaba claro que había que establecer relaciones, y después de un periodo de un mes donde se ve que realmente no hay nada más, se vuelve a ver conversaciones y llega una fecha importante para los especialistas, que es el 23 de diciembre del 85. Ese día en Moncloa se está haciendo la Copa de Navidad. Felipe González concede una copa a los funcionarios. Ese mismo día por la mañana, un hecho importante, el rey y el ministro de Exteriores acaban de llegar de un viaje a Jordania y a Kuwait y a otros países del Golfo Pérsico,
con lo cual traen informaciones de primera mano donde consideran ya que ya no hay reticencias árabes, primer punto. Segundo, estamos hablando del 23 de diciembre, con lo cual ya el 1 de enero, cuando España entra en la Unión Europea, ya está más claro. Y ese día 23 de diciembre, en la unión de la cercanía del establecimiento de relaciones con la Unión Europea, o la integración en la Unión Europea, y una eliminación de reticencias árabes, lo ocasiona que Felipe González llama a su despacho a Juan Antonio Áñez y Julio Feo y dice: sacaros billetes, vais a Israel en secreto, en plenas vacaciones de Navidad, os sentáis con Simón Pérez, os sentáis con el enviado especial de Simón Pérez, con Mija Gereis, para negociar los términos del acuerdo de cerrar. Y efectivamente, desde el 23 de diciembre al 16 de enero, en esos 23 días, se crea todo un mecanismo paralelo de diplomacia secreta que concluye en el 16 de enero con el establecimiento de relaciones entre España e Israel. Habrán pasado 38 años, señores. Es decir, desde que el gobierno de Ben Gurión, el 14 de mayo, después, el 15 de mayo, solicitase a todos los países del mundo, salvo a la Alemania de Hitler y a la España de Franco, que reconocieran su Estado. Ese Estado socialista de Ben Gurión que rechaza la España franquista. Desde aquel año 48 hasta el 86 habían pasado 38 años donde se habían dado la espalda, en ocasiones asimétricamente, cuando España quiso, recordemos, en el año 49 el enviado especial Rafael Soriano, que ofreció el reconocimiento y Ben Gurión lo rechazó, y posteriormente desde el año 56 en que el gobierno de Ben Gurión solicitó intensivamente a la España de Franco y posteriormente a la España democrática que hubiera relaciones. El 16 de enero del 86, el Consejo de Ministros de España establece relaciones con Israel y 2 días más tarde se sellará con un apretón de manos en La Haya, que era el país que ostentaba la presidencia de la Unión Europea. Es decir, se quería que todo estuviera dentro de la locomotora que era la Unión Europea. Felipe González fue el mandatario español que se atreve a establecer relaciones y con el paso del tiempo se ve que efectivamente no hay repercusión. Solo habrá un embajador, que es el iraní, que se marche de España, y el kuwaití. Ni siquiera el sirio se marchará de España en ese caso. Eso es la historia de 38 años y en el futuro tenemos 25, que es la más actualidad de esas relaciones más recientes y que ya se han celebrado el aniversario hace poco. Y que corresponden a ese capítulo que estábamos esperando de los encuentros más que desencuentros, por lo menos con ya una posición clara de relaciones diplomáticas entre ambos países. Muchas gracias, José Antonio Lisbona. Nosotros volveremos a encontrarnos porque esta historia ha sido, digamos, todo el enamoramiento hasta la boda, pero tenemos que contar también qué ha pasado desde entonces hasta estos días y lo haremos en los próximos capítulos. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a vosotros.